Brandy Ellen Wells desapareció el jueves 3 de agosto de 2006. Cuando una persona desaparece sin dejar rastro, normalmente gran parte de la información crucial se oculta en sus acciones y palabras de los días anteriores a su desaparición. El último paradero conocido de Brandy Wells puede albergar las claves de lo que sucedió. Lo único sólido es que Brandy no está. Una apasionada joven a punto de obtener una segunda oportunidad en la vida corre el riesgo de ir sola a un pub del este de Texas. Ella me dijo que iba a ir al pub a reunirse con algunos amigos y que era su última oportunidad de salir y divertirse un poco. Yo le dije, Brandy, por favor, ten mucho cuidado. Pero cuando su coche aparece abandonado en una interestatal principal... No había señales de lucha ni tampoco rastro de Brandy. ¿Se quedó sin gasolina y la recogió un camionero o conoció a alguien en el club? Los investigadores luchan contra reloj para reconstruir los últimos pasos conocidos de Brandy Wells. Desaparecidos. Miércoles 2 de agosto de 2006, Tyler, Texas. El miércoles 2 de agosto de 2006, Brandy Wells, de 23 años, conduce unos 32 kilómetros desde donde vive, en Brownsboro, hasta su ciudad natal, Tyler, Texas. Antes de empezar un nuevo semestre en la universidad, esta joven llena de vida está decidida a divertirse un poco. Brandy entró por la puerta del apartamento y yo me quedé sorprendida porque no lo esperaba. Sonreí, le pregunté qué estaba haciendo aquí y ella me respondió que había venido a pasar la noche conmigo. Es una sorpresa muy agradable para Ellen Wells, que estaba sola viendo la televisión después de que su hija pequeña, Georgia, se fuese a la cama temprano. Mi hija pequeña ya estaba en la cama. No se había sentido muy bien ese día, así que se acostó antes. Y fue muy agradable ver a Brandy entrar por la puerta. Pensaba que iba a poder pasar un tiempo con ella. Brandy se ha trasladado recientemente al este de Texas. Regresó para sacarse el título de profesora en una escuela universitaria con una beca en el equipo de lanzadores de banderas. Solo 3 días antes, Brandy llamó a su mejor amiga, Janelle Mitkiff, para compartir su emoción. No podía dejar de hablar sobre lo de estar preparada para volver a la universidad, porque sé que lo echaba de menos y era realmente donde ella quería estar. En este momento, Brandy está intentando retomar su vida. Además de volver a estudiar, ha encontrado un nuevo trabajo. Brandy también había solicitado un trabajo en Walmart y estaba esperando a que tuviesen un hueco disponible para incorporarla a la plantilla. Brandy comparte esta noticia con su madrina, Michelle Cole. Siempre me he considerado la segunda madre de Brandy. Soy su madrina, pero sin duda también soy su segunda madre. Han pasado 2 años desde que Brandy dejó la universidad. Ese miércoles, mientras está sentada con su madre, Brandy comparte su preocupación por reincorporarse al equipo de lanzadores de banderas. Ella estaba deseando conocer a los miembros de la nueva banda, pero al mismo tiempo le asustaba hacerlo porque era mucho más mayor que el resto. Estaba un poco preocupada por eso. Esperaba poder hacer un buen trabajo con los lanzadores de banderas, como había hecho años anteriores. Debido a su pasión por la música, Brandy siempre acababa siendo la protagonista. Le encantaba cantar. Uno de sus sueños era ser cantante de country. Creo que ella sentía que tenía que destacar un poco más y dedicarse siempre a hacer cosas que fuesen fabulosas. No era suficiente estar solo en la banda, tenía que estar en el equipo de lanzadores de banderas también. Banderas le hizo ganar en el instituto una beca para la universidad en el año 2001. Durante la primera mitad de su primer año en la universidad, veías a Brandy fuera con esa bandera en la mano y practicando sin parar. Con 19 años, Brandy parecía tenerlo todo, hasta que se enamoró y se casó. De repente, la vida se volvió más complicada. Se acabó casando después de su segundo año y se suponía que iba a ir a una universidad especializada en magisterio. Las cosas van bien al principio, pero al final, Brandy es incapaz de compaginar los estudios, el trabajo y la vida familiar. Decide que lo mejor es dejar aparcados los estudios. En esa época creo que perdió un poco el norte y después el matrimonio no salió bien. Pidió el divorcio y luego se mudó a San Antonio. Creo que pasó por una etapa difícil, pero la superó. Y tenía fuerza. No sé de dónde la sacaba, pero tenía fuerza para salir adelante. 2 años después de divorciarse, está decidida a retomar su vida. Decidió que ya había dejado pasar suficiente tiempo y necesitaba volver a estudiar. Pero antes de volver a la universidad, hay una cosa que Brandy está decidida a hacer. Me dijo que iba a ir al pub a reunirse con algunos amigos, que esa era su última oportunidad de salir y divertirse un poco.
Brandy dice que va a bailar con unos amigos. Le había pedido a su hermana pequeña que fuese con ella y Georgia decidió no ir. Brandy tomó la decisión de ir igualmente. 8 de la tarde. Antes de salir aquella noche, Brandy le pide prestado el coche a Ellen porque el suyo tiene poca gasolina. Sabía que el coche que conducía no estaba en el mejor estado y me preguntó si le dejaba el mío. Le dije que tampoco tenía gasolina. Me dio un beso en la mejilla y salió por la puerta. Y eso fue todo. Antes de que Brandy llegue al pub, una amiga cercana de la familia le hará una dura advertencia. Yo le dije, Brandy, por favor, ten mucho cuidado. No tienes ni idea de lo que hay ahí fuera. Son las 8 de la tarde, miércoles 2 de agosto de 2006. Brandy Wells, de 23 años, ha salido de la casa de su madre para ir de marcha a la ciudad. Su madre cree que va a Electric Cowboy, un pub de la zona, en Tyler. Pero Brandy tiene un plan diferente. Primero, se detiene en la bolera de la zona para tomar algo y visitar a la camarera y amiga de la familia desde hace tiempo, Jeanette Green. Entró por la puerta y, por supuesto, reconocí a Brandy inmediatamente. Estaba sonriendo y con gesto dulce. Me dijo que estaba buscando a sus padres. Le dije que estaban en la bolera y ella me dijo que volvía enseguida. Pero Brandy sabe que su madre y su padrastro no estaban en la bolera esa noche. De hecho, ella acababa de salir de su casa. Media hora después, regresa al bar. Se sentó enfrente de mí y me dijo, Jeanette, mamá me ha dicho que podía tomar algo a su cuenta. Le dije, vale. Se tomó un combinado de vodka y cereza. Parecía despreocupada. Se recostó y se apoyó sobre el taburete. Estaba bebiéndose la copa y dándole vueltas al pelo. Brandy entonces le cuenta a Jeanette sus intenciones. Se dirige a un local nocturno en el que no ha estado antes, al Graham Central Station, un conocido pub del este de Texas en una ciudad a 45 minutos de distancia. Para Jeanette, esta noticia es bastante perturbadora. Intenta disuadir a Brandy de que vaya sola. Yo le dije, Brandy, por favor, ten mucho cuidado. No tienes ni idea de lo que hay ahí fuera. Después de 31 años siendo camarera, Jeanette ha aprendido por las malas lo vulnerables que son las jóvenes. Su amiga, Glenda Moorhead, desaparece después de salir sola de un bar de Tyler hace unas 2 décadas. Para Jeanette, las similitudes son asombrosas. Estaba justo en el taburete en el que Brandy está sentada. Por eso, cuando Brandy estaba sentada enfrente de mí, sentía como si estuviese cara a cara con Glenda otra vez. Le dije lo mismo que a ella, pero ella mostraba su misma actitud. Y eso me cabreó. Pero Brandy no está dispuesta a cambiar sus planes. Ha estado esperando esta noche durante semanas, aunque tenga que acabar yendo sola. Ella me preguntó si me gustaría acompañarla a ese pub en Longview, pero quería ir un miércoles por la noche porque era la noche de las chicas. Y yo le dije que no podía ir. Era típico de Brandy ir a sitios donde pudiese conocer a gente nueva. Era el tipo de persona que nunca veía a nadie como un extraño. Siempre consideraba a todo el mundo un posible nuevo amigo. Dejando media copa en la barra, Brandy decide que es hora de irse. Se me acercó, me dio un abrazo y salió por la puerta. Esa fue la última vez que la vi. Jueves 3 de agosto de 2006, Tyler, Texas. Es la mañana siguiente después de que Brandy saliese de Tyler para ir a bailar a un pub de Longview. Longview en Texas es, supongo que podría decirse así, como el punto intermedio entre Dallas, Texas y Shreveport, Luisiana. Las ciudades están conectadas por la I-20, una autopista salpicada de bares de carretera y campos petroleros. La Interestatal 20 es una carretera de 4 carriles que pasa por Tyler y que continúa durante 32 kilómetros hasta Longview. Es muy rural, hay muy pocas salidas y muy pocos negocios a lo largo de ese tramo de carretera. 9:15 de la noche. El sargento Darin Lehr, supervisor de la Unidad de Investigación Criminal del Departamento de Policía de Longview, recuerda la primera vez que se vio el coche abandonado en la autopista. Era un Pontiac Grand Prix negro del 2000. Una patrulla de la policía estatal iba por la interestatal y el coche estaba en dirección oeste a un lado de la carretera. El agente comprueba el número de matrícula para asegurarse de que no es un vehículo robado. No había ninguna denuncia policial, así que no había razón para sospechar algo malo del coche, por lo que le puso una etiqueta de coche abandonado. El Grand Prix negro del 2000 está parado a un lado de la carretera esperando a que alguien lo reclame. 9:30 de la mañana. Ellen Wells se despierta y va en busca de su hija Brandy, que no ha vuelto a casa desde la noche anterior. Me desperté a la mañana siguiente, dispuesta a ir a trabajar. Y su
ropa seguía allí. Su bolsa de maquillaje aún estaba en la mesa de café, pero ella no estaba tumbada en el sofá. Ellen supone que Brandy ha bebido y que se ha quedado a dormir en casa de un amigo para no conducir. Las horas pasan y no hay señales de su hija. Su compañera de habitación llamó y preguntó si sabíamos algo de Brandy o si la habíamos visto. Se suponía que iba a estar en casa esa tarde. Empecé a preocuparme un poco, así que comencé a llamarla al teléfono móvil, pero me saltaba el buzón de voz. No piensas que haya desaparecido, simplemente piensas que tiene 23 años y que vendrá a casa cuando se encuentre bien. Así que en ese momento la voz de alarma todavía no sonaba muy alto en mi cabeza. Viernes 4 de agosto de 2006, Tyler, Texas. Casi 2 días después de que Ellen hablase por última vez con Brandy, cunde el pánico. Recuerdo que levanté el teléfono y que Ellen estaba al otro lado. Me dijo, Michelle, Brandy no ha venido a casa. Y yo le pregunté, ¿cuándo? Y me respondió, ya han pasado 2 días. Este es el segundo día. Ellen y Michelle llaman al móvil de Brandy reiteradamente, rogando que lo coja. Se nota en la voz cuando alguien está llorando. Y en mi voz y en la de Michelle se notaba que ambas estábamos llorando en esas llamadas. Y es imposible. Imposible que Brandy las hubiese ignorado. Después de una dura espera de 48 horas, la madre de Brandy presenta una denuncia por desaparición en la policía de Tyler. Es entonces cuando descubre a dónde fue Brandy aquella noche. Le estaba contando a la gente de policía que Brandy había ido a un pub y al decirle el nombre, Georgia intervino y dijo, no mamá, fue a un pub en Longview. Esa información vital lo cambia todo. La madre de Brandy siempre ha supuesto que ella había ido al pub de la zona en Tyler, donde había estado muchas veces. Me puse furiosa. No pensé que Brandy me hubiese mentido, pero sí que me había ocultado información importante. Al conocer esta nueva pista, Ellen y Michelle se separan para buscarla. La idea de Michelle era meterse en el coche, ir a Longview y mirar en el pub. Cuando me detuve en el aparcamiento, vi que era bastante grande. Me bajé y vi que había un barranco que estaba al lado del pub. Caminé hasta allí y empecé a buscar en el barranco. Y en ese momento me invadió el pánico. Mi primer instinto era estar pegada al teléfono. Era mi salvavidas y la forma de poder contactar con la policía y de que Brandy pudiera contactar conmigo. Domingo 6 de agosto de 2000, Longview, Texas. Al no tener noticias de su hija, Ellen llama a la policía de Tyler. Le dicen que se encargará del caso la policía de Longview. Tiene que presentar otra denuncia. A primera vista, la denuncia de que Brandy ha desaparecido no parece alarmar a la policía. Aparentemente, la denuncia parecía ser una denuncia bastante común, una más de las que recibimos con bastante regularidad. La hija viene a Longview, va a un pub y no ha vuelto a casa todavía. Nada parecía pensar que detrás hubiese un problema serio. Pero en las siguientes 24 horas, el estado del caso de Brandy se vuelve de todo menos común. El coche que Brandy conducía cobra más atención. Un ciudadano pasa en coche por la interestatal y llama para decir, este coche lleva aquí un par de días, es muy raro, quizás quieran venir a echarle un vistazo. En ese momento había una denuncia por desaparición. La matrícula consta como que pertenece a una persona desaparecida. Finalmente, los investigadores consiguen relacionar el coche abandonado con Brandy Wells. Cuando me llamaron el martes, ese fue uno de los peores días, porque lo primero que salió de su boca fue, hemos encontrado el coche de Brandy. Estamos en la Interestatal 20 en dirección oeste a unos 500 metros de la salida de la carretera del condado FM 2087. El coche estaba situado en el arcén de la carretera, en un ángulo que apuntaba en esta dirección. No había señales de lucha y tampoco había rastro de Brandy. El hecho de que el coche tuviese relación con la denuncia de desaparición hizo que lo manejásemos como si se tratase de la escena de un crimen grave, un homicidio o algo de esa índole. Martes 8 de agosto de 2000, Longview, Texas, 3:30 de la tarde. La policía científica y la unidad canina son enviados al lugar en busca de cualquier pista que pudiese indicar algún acto criminal. Para la madre de Brandy, esto es una pesadilla. Para una madre que tiene una hija de 23 años, encontrar su coche es una mala noticia. Porque no sabes si hay un cadáver en el maletero o si hay sangre salpicada por todo el interior del coche. Buscamos cabellos, fibras, huellas dactilares latentes, fluidos, todo lo que hubiese en el coche que nos permitiese saber qué estaba pasando en su interior cuando lo abandonaron. Llevamos a los perros por ambos lados de la I-20 y rastreamos de arriba abajo las colinas cuando llevamos a cabo la búsqueda. Cuando los perros no detectaron ningún rastro en el coche, subimos hasta aquí, donde hay una vía de servicio, y trajimos a los perros que rastrearon a lo largo de ambos lados de esta vía de servicio.
Los perros que buscan cadáveres no encontraron nada. Los investigadores hacen cuanto pueden, pero un factor preocupante eclipsa sus esfuerzos. Cuando una persona desaparece, durante las primeras 24 o 48 horas, todo está reciente todavía. Para cuando pusimos a los perros a seguir el rastro, cuando encontramos el coche, ya había llovido. Habían caminado innumerables personas por esa carretera y pasado innumerables coches llevándose su rastro con ellos. El Departamento de Policía de Longview necesita toda la ayuda que pueda conseguir. Le piden colaboración al FBI. El agente especial Millsley Gold es el asesor del caso. Nos preocupaba mucho que no pudiésemos encajarlo todo porque el tiempo se nos había echado encima. Perdimos probablemente entre 20 y 24 horas en el transcurso de este caso, y perder 24 horas supone un retroceso. Con el tiempo en contra, el equipo forense intenta reconstruir los hechos. Los detalles salen a la luz, haciendo que se tema lo peor. Mientras estábamos en la escena del crimen, vimos algunas cosas que nos llevaron a creer que no se trataba de un coche que se había averiado. Habíamos encontrado el coche y creíamos que podría ser un robo con violencia, que podrían haberla raptado en su vehículo y abandonarlo poco después. La posición del asiento del conductor en el coche es lo que hace saltar las alarmas. Brandy medía alrededor de 1,5 metros, no es una chica muy alta, y el asiento estaba atrás de todo. Mi marido mide 1,88 y era capaz de meterse en el coche y de conducirlo muy cómodamente. Brandy no pudo conducir el coche así, no le llegaría a los pedales. Quizá lo más desconcertante sea en qué parte de la I-20 se ha descubierto el coche. El coche estaba a unos 450 o 500 metros de la salida oeste, como si se dirigiese a Tyler. Aunque señalaba en la dirección correcta, el coche se encuentra a unos pocos kilómetros antes de la vía de acceso que debería haber tomado para volver a casa. Es muy difícil de entender cómo su coche pudo acabar en ese lugar, a menos que se perdiese o que alguien pusiese el coche allí. No lo sé con certeza. Los objetos que Brandy se dejó también alimentan la preocupación. La cartera de Brandy estaba en el vehículo, junto con un teléfono móvil que creímos que era suyo. No hay muchas mujeres de 20 y pico años que salgan corriendo sin su cartera y sin su móvil. El ángulo en el que se dejó el coche, que la puerta del conductor estuviese entreabierta y que no estuviesen las llaves es más desconcertante. Se quedaría sin gasolina y lo pondrían en punto muerto, y por ese motivo apuntaba en ese ángulo hacia el terraplén o la cuneta o como quieras llamarle, o alguien tendría prisa por bajarse de él y se salió de la carretera tan rápido como pudo. Los investigadores saben que Brandy tenía poca gasolina. Mientras el coche es inspeccionado, la policía encuentra objetos dudosos que sugieren que el temor de Brandy a quedarse sin gasolina podría haberla conducido a los brazos de un extraño. Si intentaba caminar hasta una gasolinera, tenía un buen trecho, hasta la más cercana. Encontramos un bidón de gasolina en el maletero del coche. Nadie cercano a Brandy recuerda que tuviese un bidón de gasolina. Me pareció muy raro, porque Brandy no era la persona más previsora del mundo. Los investigadores son incapaces de determinar si el bidón de gasolina se ha usado recientemente o no. ¿Se quedó sin gasolina y la recogió un camionero o conoció a alguien en el pub que nosotros no conocemos o la siguieron? Esta última teoría es más que una corazonada. Una segunda prueba encontrada en el coche lleva a los investigadores a interrogar a un testigo que puede aclarar los últimos movimientos conocidos de Brandy. Dentro del coche encontramos una servilleta con un nombre y un número de teléfono. Llamamos a ese número y en efecto él estuvo en el pub y estaba muy dispuesto a presentarse en comisaría y contarnos qué relación tuvo con Brandy aquella noche. Según los informes policiales, el testigo le ofreció invitarla a una copa, pero ella no aceptó. Recuerda con detalle lo que llevaba puesto: una blusa con flores con pantalones oscuros y su peculiar conversación. La conoció en el pub, estuvieron hablando, fue el típico encuentro en un pub, por así decirlo. La cosa en concreto que mencionó fue que ella estaba, si no pidiendo dinero directamente, dejando claro que necesitaba dinero para gasolina. Hablaron brevemente, luego cada uno se fue por su lado. Eso hace que los investigadores se pregunten, ¿podría ella haberle pedido ayuda a alguien más aquella noche? La policía se centró en el pub, el Graham Central Station. En el pub hay cámaras de vigilancia, tanto fuera como encima del mostrador por donde se accede. Cuando entras en el pub, también tienes que pasar el carnet de conducir. El miércoles, después de que Brandy desapareciese, la policía contactó con nosotros y nos dijo que tenía las grabaciones del pub de aquella noche y que necesitaban que fuésemos para identificar a Brandy entre los asientos del pub. La seguridad del pub confirma que Brandy pasó su carné a las 10:44 de la noche el martes 2 de agosto. Los investigadores están buscando pruebas visuales en la grabación de vigilancia para ver si ella llegó o se fue del pub con alguien aquella noche. Teníamos un marco de tiempo general
y una descripción de la ropa que Brendy llevaba puesta. Encontramos una mujer entrando en el pub que parecía llevar una ropa muy similar a la de Brendy. El marco temporal se aproximaba mucho. Así que revisaron todo y averiguaron la hora en que se pasó gracias al carnet de conducir de Brendy. Miraron el vídeo y el tiempo que aparecía en él mostraba a una joven de pie en la entrada delantera hablando con dos caballeros. Es la ocasión que la policía estaba esperando. Ahora pueden pedir la colaboración ciudadana para ayudar a identificar a los hombres que se cree que estuvieron con Brendy aquella noche. Es una comunidad muy unida. Mucha gente está al tanto de los asuntos de los demás y todo se retransmite en los medios y en las portadas de los periódicos cada mañana. Pero primero, necesitan una identificación concluyente de la familia para asegurarse de que la mujer en cuestión es efectivamente Brendy. Su madrina, la hermana y la cuñada van a comisaría para echarle un vistazo a las cintas. La imagen estaba tomada desde arriba, así que costaba verla bien. El color del pelo era el mismo, el largo era el mismo, la complexión física era la misma. Yo me lancé y dije que podía ser Brendy. La historia sale en las noticias de la noche ese mismo día. En esta foto de la cámara de seguridad se la ve con uno de los hombres dentro del Graham Central Station. Unos minutos después, en esta foto se la ve con otro hombre fuera. Pero nos gustaría contactar con ese caballero para averiguar si tiene alguna información, si ella conoció a alguien dentro del pub o qué sucedió. No tenemos ni idea. Mientras los investigadores quedan a la espera de más pistas, la familia de Brendy decide poner punto final a la espera. Mandamos correos electrónicos en cadena. Contactamos con todos los periódicos. Contacté con todas las cadenas de televisión, de Tyler, de Longview, y fui más al este. Queríamos dar a conocer la historia. Queremos llegar a cada rincón de los Estados Unidos. Si la gente la conoce, puede estar pendiente de si la ve. La historia de Brendy continúa saliendo en las noticias locales. Su madre comparte cada detalle que le parece particularmente perturbador. Algunas de sus pertenencias personales, como el móvil, han aparecido en el coche. La policía dijo que cuando encontraron su coche, encontraron su móvil. También me dijeron que habían llamado a varios contactos del teléfono y que alguna gente conocía a Brendy y otra no. Y eso me pareció raro. Jueves 17 de agosto de 2006, Tyler, Texas. El asunto del teléfono móvil no se queda ahí. Cuando su madre va a Longview para darles a los investigadores una muestra del ADN de Brendy, acaba proporcionándoles una información que hará que la investigación cambie de rumbo. Yo les di una muestra de ADN. Ellos me enseñaron el teléfono y yo les dije que ese no era el móvil de Brendy, que no recordaba que mi hija tuviese ese móvil. El teléfono móvil que la policía recuperó del vehículo no pertenecía a Brendy, sino a un exnovio que ahora está sirviendo en Irak. Y efectivamente, era el móvil de él y no el de ella el que tenían en su poder. Durante 10 días, la policía ha estado rastreando las llamadas del teléfono equivocado. Y cuando descubrimos que su verdadero teléfono móvil no estaba, empezamos a pensar, vale, quizás ella esté en un sitio en el que quiere estar. Pedimos una orden para conseguir sus llamadas. Mientras la policía y el FBI esperan la orden solicitada, Ellen y Michelle están ocupadas haciendo su propio trabajo policial. Contactan con la amiga de Brendy que compartía el contrato del móvil con ella y le piden que les envíe una copia de los registros. Lo que encuentran es impactante. Creo que empezaban una semana después de que Brendy desapareciese. Había llamada tras llamada, tras llamada, tras llamada, que duraban 1, quizás 2 minutos. A mí me daba que podía tratarse de un drogadicto o de un traficante. Antes de la desaparición no hay nada raro en sus llamadas. La actividad sospechosa no empieza hasta el 11 de agosto, 9 días después de la última llamada de Brendy. En este punto de la investigación estábamos claramente ante más que una persona desaparecida que no quiere ser vista. Ya habíamos llamado al FBI, así que empezamos a coordinar esfuerzos. Los investigadores consiguen rastrear las llamadas sospechosas que los conducen hasta 2 individuos que son interrogados. Entrevistamos a personas que nos condujeron a un posible sospechoso que supuestamente había usado el teléfono que pertenecía a Brendy Wells. Por lo que tengo entendido, su historia es que iba caminando por la carretera una semana después de que Brendy desapareciese, que escuchó un pitido y que entonces echó una ojeada y mira por dónde había un móvil allí. Él encuentra el teléfono móvil en una zona conflictiva de la ciudad. Nos contó por lo menos 2 o 3 versiones de la historia. Todas eran un tanto similares, pero ninguna exactamente igual a otra. Se le ofreció someterse a la prueba del polígrafo por parte del FBI, pero se negó. Hoy sigue siendo un posible sospechoso. Estoy convencido de que sabe más sobre las circunstancias en las que encontró el teléfono de lo que está dispuesto a contarnos, pero al menos yo, aparte de que en un momento dado estuvo en posesión del teléfono, no tengo modo ni razón para afirmar que tenga algo que ver con la desaparición de Brendy. Sin pruebas concluyentes que relacionen a este tipo directamente con Brendy, los investigadores deben esperar otra ocasión.
Mientras tanto, una pregunta surge en la mente de todo el mundo. ¿Cómo ha llegado el móvil desde el pub a la parte peligrosa de la ciudad de Longview? Es uno de esos sitios a los que tienes que querer ir a propósito para acabar allí. Está en una zona con un alto índice de criminalidad. Es conocida por el tráfico de cocaína y crack. No parece una zona a la que Brandy Wells quisiese ir sola. Cuando la policía analiza el lugar donde se encontró el teléfono móvil en relación con dónde fue abandonado el coche de Brandy, aparece una teoría plausible. Hay solo unas 4 manzanas en coche desde donde se encontró el teléfono. Y cuando llegas a esa carretera, si la coges, te incorporas a la carretera del condado FM 2087, que te lleva a la salida de la I-20 donde se encontró el coche. A falta de más pruebas físicas, el rastro, una vez más, se enfría 6 semanas después de la desaparición de Brandy. Pero su madre no se rinde. Sigue mirando la cinta de vigilancia. Algo no le encaja. Expresé mi preocupación sobre que el conjunto que la chica llevaba puesto no era el conjunto que Brandy llevaba. Cuanto más mira Ellen Wells, más segura está de que la joven que ve en la grabación no es Brandy. Los últimos momentos que Ellen pasó con su hija el 2 de agosto de 2006 han dejado una huella imborrable. Entró y se cambió el conjunto. Salió y me preguntó cómo estaba, y yo le dije que estaba adorable. Si Brandy no me lo hubiese preguntado, probablemente no habría reparado tanto en eso. La tía de Brandy, Holly Cornier, todavía tiene que ver la cinta. Se siente incómoda con la duda de su hermana y le gustaría verla ella misma. Holly y su marido consiguen una copia. En pocos minutos, su marido reconoce a Brandy y no es la misma mujer que la policía creyó en un principio. Ella fue capaz de reconocer la verdadera imagen de Brandy entrando y saliendo del pub. Mientras los agentes buscaban una chica entrando en el pub a las 10:44, las cámaras de vigilancia capturan a Brandy llegando más temprano a las 10:35. El reloj de las cámaras estaba atrasado unos 10 minutos. Brandy entra en el pub 10 minutos antes que esa chica y lo hace sola. Mi primer pensamiento fue, esa es Brandy, ahí está. Y ahí está la ropa que yo le insistía a la policía que llevaba puesta aquella noche. Los investigadores pueden confirmar ahora sus últimos movimientos conocidos la noche que desapareció. Las cintas de vigilancia muestran que ella entró en el pub, que enseñó su carnet de conducir y que unas horas después salió del pub. Las 2 veces, al entrar y al salir, estaba sola. Perdimos 6 semanas centrándonos en alguien que no era mi hija. Eso nos lleva a pensar que no estuvo con nadie en ese tiempo, que se lo pasó bien en el pub, que estuvo a su aire, y que después de salir del pub algo le pasó. Pero lo que Brandy hace antes de salir del enfoque de la cámara da lugar a la especulación. Mientras sale, lo único que se le ve son los pies. Se dirigía hacia la derecha, creo yo. Y luego se ve que gira y que va hacia la izquierda. ¿Alguien le gritó? ¿O la llamó? ¿Alguien que había conocido en el pub? ¿O más bien, había alguien allí al que ella le echó el ojo? No lo sé. Al no haber cámaras en el aparcamiento, ni testigos que se presenten afirmando haber visto a Brandy salir del pub aquella noche, los investigadores se quedan con preguntas sin responder. 19 de septiembre de 2006, Longview, Texas. Ha pasado 1 mes y medio. La familia de Brandy está desesperada. Recurren a una ayuda externa. El 19 de septiembre de 2006 recibimos una llamada de la familia de Brandy. Había desaparecido sobre el 2 de agosto de 2006. Bob Walcott, director ejecutivo del Laura Recovery Center, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a familias a localizar a sus seres queridos desaparecidos, acepta ocuparse del caso. Y el 26 de septiembre nos pusimos camino de Longview y pusimos en marcha una búsqueda. En la primera búsqueda que hicimos teníamos 2 ubicaciones. Una era la zona pegada al pub, propiamente, en la cual era un gran aparcamiento, y otra una zona arbolada cerca de allí en la que íbamos a buscar. Trajeron a un montón de gente y también consiguieron voluntarios de la zona con quads, perros, caballos. Teníamos suerte, contábamos con un punto de inicio y otro de final, donde había acabado el coche. La estrategia es descartar las zonas de en medio con la esperanza de que no se encuentre nada. Esas zonas serían un buen sitio. Si fueses a raptar y a matar a alguien y posiblemente a enterrarlo. Esta carretera parece que enlaza con un complejo de apartamentos aquí detrás. Y después de los apartamentos y la carretera hay otra zona arbolada no muy grande. Y todo esto está justo detrás del pub donde estaba Brandy cuando desapareció. Durante la búsqueda, creía que podríamos encontrarla, encontrar algo de ella. Pero no encontramos absolutamente nada. No encontramos un pelo rubio en ninguna parte, por así decirlo. Así que sabía que había que seguir intentándolo. Ellen Wells recibe noticias alarmantes cuando la policía descubre el cuerpo de una joven aparentemente quemado. Podía ver la cara de Brandy en ese cráneo. Han pasado 6 largas semanas. La policía por fin logra establecer una secuencia temporal de los hechos que llevaron a la desaparición de Brandy Wells. Una pista prometedora se queda en nada
cuando los investigadores no consiguen relacionar a un individuo que afirmaba haber encontrado el teléfono de Brandy con su desaparición. Más tarde, se encuentra el cuerpo de una joven sin identificar, a solo 11 kilómetros de donde fue abandonado el coche. 29 de octubre de 2006, condado de Gregg, Texas. Durante el transcurso de la investigación, se descubrió un cuerpo en un pozo petrolero en un lugar a las afueras de Kilgore, en Texas. Es una zona conocida por sus campos petroleros, a solo 18 kilómetros de Longview. Y entonces apareció una mujer quemada. Su cara estaba quemada y estaba irreconocible, pero todavía quedaban rastros de su ropa, vaqueros azules y un suéter de manga larga. Brandy no llevaba puesto eso en aquel momento, pero ya habían pasado unos meses. Una vez que se le practicó la autopsia y se pudieron delimitar las características del cuerpo, se determinó que era una mujer blanca. Fue suficiente para sospechar que podría tratarse de Brandy. Se le entregó el cráneo de la mujer al artista forense para que lo reconstruyese. La primera vez que la vi, se me paró el corazón. Parecía de cera y falsa, pero mirando esa imagen podía ver la cara de Brandy en ese cráneo. Para la familia de Brandy y sus amigos, es duro saber que el cuerpo de esa mujer ha sido profanado. Estaba sumamente disgustada por el hecho de que el cuerpo se encontrase ardiendo. Todavía estaba en llamas cuando lo encontraron. Se me pasó por la mente todo tipo de cosas horribles. Tratando de encontrar respuestas, Ellen Wells le entrega el historial dental de su hija a las autoridades, pero no se hallan coincidencias. Tiene una prueba definitiva de que el cuerpo quemado no es el de su hija. A día de hoy todavía no ha sido identificada. ¿Cómo puede estar un cuerpo ahí durante 2 años y medio sin que nadie lo reclame? También piensas que, oh Dios mío, ¿cómo puede alguien plantarle fuego a un ser humano? ¿Le habrán hecho eso a ella? 23 de diciembre de 2006, Longview, Texas. Con la Navidad acercándose, familiares y amigos están decididos a traer a Brandy a casa. En diciembre realizamos una segunda búsqueda. El Laura Recovery Center acepta volver a Longview y reanudar la búsqueda en la zona donde lo habían dejado en septiembre. Quería hacerlo en una época del año que tuviese un gran significado. El Día de Acción de Gracias era su cumpleaños. Sabían que estaban buscando un cuerpo, pero realmente nadie quería decirlo. Pedí días libres en el trabajo. Cogí las vacaciones en Navidad para buscar en una zona arbolada a mi mejor amiga. Fue surrealista. Janelle Midkiff está en un estado de incredulidad desde que supo la noticia de la desaparición de Brandy. Buscar a su mejor amiga le trae recuerdos agridulces. Brandy y yo éramos una. Éramos como hermanas, inseparables. Cuando las chicas eran adolescentes, se pasaban los 7 días de la semana juntas en la iglesia bautista Bethel y asistían a los campamentos de la iglesia en el verano. Mientras Janelle busca en el frío suelo restos de su amiga, le parece que eso fue hace una eternidad. La realidad la golpea cuando se topa con una bolsa llena de huesos. Lo primero que pensé cuando vi esa bolsa fue: espero que no sea Brandy. Pero al mismo tiempo, si lo era, podríamos llevarla a casa. Se llegó a la conclusión de que en la bolsa había un animal y no restos humanos. Mientras la segunda búsqueda se acerca a su final, una vez más, no se ha encontrado nada significativo relacionado con Brandy. Es casi como buscar una aguja en un pajar, porque es una zona muy amplia. No hay un lugar específico y no tienes ni idea de dónde centrarte exactamente. Solo haces cuanto puedes esperando tener suerte. La esperanza es todo lo que le queda a su madre, que está decidida a mantener viva la búsqueda de su hija. La madre de Brandy ha vivido con eso durante los 2 últimos años. Todos los días ha hecho cuanto ha podido para encontrarla. No me perdonaría si dejase de buscarla hasta encontrarla. Durante la primera búsqueda, surgen los rumores de que Brandy ha sido raptada y obligada a prostituirse. Hubo muchos rumores en torno a Brandy que decían que seguía en esa zona y que la movían noche tras noche tras noche y de un lugar a otro sin parar y que la tenían drogada todo el tiempo. Si los rumores fuesen ciertos, la búsqueda de Brandy podría acabarse. Pero pese a la buena voluntad de todo el mundo, nadie puede decir qué sucedió cuando Brandy salió de la entrada delantera del Graham Central Station aquella noche en Longview. La atípica naturaleza de este caso ha dejado perplejos a los investigadores. Siempre hay algo en el estilo de vida de la persona desaparecida que la lleva a ese estatus de desaparecido. Y es una de las cosas preocupantes en este caso. No se cumple con ella. Ella no estaba escapando de nada. No estaba ocultándose de nada. No habría desaparecido por voluntad propia. De momento, el caso sigue estando abierto. Pero no hay pistas nuevas de las que hablar. Mantener la atención pública sobre la historia de Brandy es algo crucial y muy importante para su familia. En el coche llevo carteles de la desaparición de Brandy.
Y tengo uno puesto en el parabrisas trasero y otro en el delantero. Porque, ¿qué pasa si alguien que va por la carretera a mi lado es la única persona que vio a Brendy, pero no ha visto las noticias? Esa podría ser la única persona que podría contarnos algo. Alguien ahí fuera vio a Brendy después de que saliese del pub. Y debe ponerse en contacto con la policía, contárnoslo para que podamos poner punto final a la investigación y podamos darle respuestas a la familia de Brendy Wells sobre lo que pasó aquella noche en Longview. Todo lo que puedes hacer es sentarte y rogarle a Dios que un día alguien se presente y cuente lo que sabe y nos dé un camino por el que tirar. No tengo ningún sospechoso, no tengo ninguna pista, no hay nada sólido sobre nada. Lo único sólido es que Brendy no está. Para Ellen Wells, este vídeo de vigilancia es todo lo que tiene para recordar los últimos pasos conocidos de su hija, aquella fatídica noche de verano. Es justo como estaba la última vez que vi su cara. Y probablemente sea una estupidez, pero cada vez que quiera verla en movimiento, en lugar de una foto inmóvil, tendré una imagen en movimiento de ella. Y la veré todavía con vida. Noche de las chicas. Y yo le dije que no podía ir. Era típico de Brendy ir a sitios donde pudiese conocer a gente nueva. Era el tipo de persona que nunca veía a nadie como un extraño. Siempre consideraba a todo el mundo un posible nuevo amigo. Dejando media copa en la barra, Brendy decide que es hora de irse. Se me acercó, me dio un abrazo y salió por la puerta. Esa fue la última vez que la vi. Jueves, 3 de agosto de 2006, Tyler, Texas. Es la mañana siguiente después de que Brendy saliese de Tyler para ir a bailar a un pub de Longview. Longview en Texas es, supongo que podría decirse así, como el punto intermedio entre Dallas, Texas y Shreveport, Luisiana. Las ciudades están conectadas por la I-20, una autopista salpicada de bares de carretera y campos petroleros. La Interestatal 20 es una carretera de 4 carriles que pasa por Tyler y que continúa durante 32 kilómetros hasta Longview. Es muy rural, hay muy pocas salidas y muy pocos negocios a lo largo de ese tramo de carretera. 9:15 de la noche. El sargento Darin Lehr, supervisor de la Unidad de Investigación Criminal del Departamento de Policía de Longview, recuerda la primera vez que se vio el coche abandonado en la autopista. Era un Pontiac Grand Prix negro del 2000. Una patrulla de la policía estatal iba por la interestatal y el coche estaba en dirección oeste a un lado de la carretera. El agente comprueba el número de matrícula para asegurarse de que no es un vehículo robado. No había ninguna denuncia policial, así que no había razón para sospechar algo malo del coche, por lo que le puso una etiqueta de coche abandonado. El Grand Prix negro del 2000 está parado a un lado de la carretera esperando a que alguien lo reclame. 9:30 de la mañana. Ellen Wells se despierta y va en busca de su hija Brendy, que no ha vuelto a casa desde la noche anterior. Me desperté a la mañana siguiente, dispuesta a ir a trabajar. Y su ropa seguía allí. Su bolsa de maquillaje aún Esto de 2006. Brendy Wells, de 23 años, ha salido de la casa de su madre para ir de marcha a la ciudad. Su madre cree que va a Electric Cowboy, un pub de la zona, en Tyler. Pero Brendy tiene un plan diferente. Primero, se detiene en la bolera de la zona para tomar algo y visitar a la camarera y amiga de la familia desde hace tiempo, Jeanette Green. Entró por la puerta y, por supuesto, reconocí a Brendy inmediatamente. Estaba sonriendo y con gesto dulce. Me dijo que estaba buscando a sus padres. Le dije que estaban en la bolera y ella me dijo que volvía enseguida. Pero Brendy sabe que su madre y su padrastro no estaban en la bolera esa noche. De hecho, ella acababa de salir de su casa. Media hora después, regresa al bar. Se sentó enfrente de mí y me dijo: Jeanette, mamá me ha dicho que podía tomar algo a su cuenta. Le dije, vale. Se tomó un combinado de vodka y cereza. Parecía despreocupada. Se recostó y se apoyó sobre el taburete. Estaba bebiéndose la copa y dándole vueltas al pelo. Brendy entonces le cuenta a Jeanette sus intenciones. Se dirige a un local nocturno en el que no ha estado antes, al Graham Central Station, un conocido pub del este de Texas en una ciudad a 45 minutos de distancia. Para Jeanette, esta noticia es bastante perturbadora. Intenta disuadir a Brendy de que vaya sola. Yo le dije, Brendy, por favor, ten mucho cuidado. No tienes ni idea de lo que hay ahí fuera. Después de 31 años siendo camarera, Jeanette ha aprendido por las malas lo vulnerables que son las jóvenes. Su amiga, Glenda Moorhead, desaparece después de salir sola de un bar de Tyler hace unas 2 décadas. Para Jeanette,
Las similitudes son asombrosas. Estaba justo en el taburete en el que Brendy está sentada. Por eso, cuando Brendy estaba sentada enfrente de mí, sentía como si estuviese cara a cara con Glenda otra vez. Le dije lo mismo que a ella, pero ella mostraba su misma actitud. Y eso me cabreó. Pero Brendy no está dispuesta a cambiar sus planes. Ha estado esperando esta noche durante semanas, aunque tenga que acabar yendo sola. Ella me preguntó si me gustaría acompañarla a ese pub en Longview, pero quería ir un miércoles por la noche porque era la... Brendy Ellen Wells desapareció el jueves 3 de agosto de 2006. Cuando una persona desaparece sin dejar rastro, normalmente gran parte de la información crucial se oculta en sus acciones y palabras de los días anteriores a su desaparición. El último paradero conocido de Brendy Wells puede albergar las claves de lo que sucedió. Lo único sólido es que Brendy no está. Una apasionada joven a punto de obtener una segunda oportunidad en la vida. Corre el riesgo de ir sola a un pub del este de Texas. Ella me dijo que iba a ir al pub a reunirse con algunos amigos y que era su última oportunidad de salir y divertirse un poco. Yo le dije, Brendy, por favor, ten mucho cuidado. Pero cuando su coche aparece abandonado en una interestatal principal, No había señales de lucha ni tampoco rastro de Brendy. Se quedó sin gasolina y la recogió un camionero o conoció a alguien en el club. los investigadores luchan contra reloj para reconstruir los últimos pasos conocidos de Brendy Wells. Desaparecidos. Miércoles 2 de agosto de 2006, Tyler, Texas. El miércoles 2 de agosto de 2006, Brendy Wells, de 23 años, conduce unos 32 kilómetros desde donde vive, en Brownsboro, hasta su ciudad natal, Tyler, Texas. Antes de empezar un nuevo semestre en la universidad, esta joven llena de vida está decidida a divertirse un poco. Brendy entró por la puerta del apartamento y yo me quedé sorprendida porque no lo esperaba. Sonreí, le pregunté qué estaba haciendo aquí y ella me respondió que había venido a pasar la noche conmigo. Es una sorpresa muy agradable para Ellen Wells, que estaba sola viendo la televisión después de que su hija pequeña, Georgia, se fuese a la cama temprano. Mi hija pequeña ya estaba en la cama. No se había sentido muy bien ese día, así que se acostó antes. Y fue muy agradable ver a Brendy entrar por la puerta. Pensaba que iba a poder pasar un tiempo con ella. Brendy se ha trasladado recientemente al este de Texas. Regresó para sacarse el título de profesora en una escuela. Con 19 años, Brendy parecía tenerlo todo, hasta que se enamoró y se casó. De repente, la vida se volvió más complicada. Se acabó casando después de su segundo año. Y se suponía que iba a ir a una universidad especializada en magisterio. Las cosas van bien al principio, pero al final, Brendy es incapaz de compaginar los estudios, el trabajo y la vida familiar. Decide que lo mejor es dejar aparcados los estudios. En esa época creo que perdió un poco el norte. Y después, el matrimonio no salió bien. Pidió el divorcio y luego se mudó a San Antonio. Creo que pasó por una etapa difícil, pero la superó. Y tenía fuerza. No sé de dónde la sacaba, pero tenía fuerza para salir adelante. 2 años después de divorciarse, está decidida a retomar su vida. Decidió que ya había dejado pasar suficiente tiempo y necesitaba volver a estudiar. Pero antes de volver a la universidad, hay una cosa que Brendy está decidida a hacer. Me dijo que iba a ir al pub a reunirse con algunos amigos, que esa era su última oportunidad de salir y divertirse un poco. Brendy dice que va a bailar con unos amigos. Le había pedido a su hermana pequeña que fuese con ella y Georgia decidió no ir. Brendy tomó la decisión de ir igualmente. 8 de la tarde. Antes de salir aquella noche, Brendy le pide prestado el coche a Ellen porque el suyo tiene poca gasolina. Sabía que el coche que conducía no estaba en el mejor estado y me preguntó si le dejaba el mío. Le dije que tampoco tenía gasolina. Me dio un beso en la mejilla y salió por la puerta. Y eso fue todo. Antes de que Brendy llegue al pub, una amiga cercana de la familia le hará una dura advertencia. Yo le dije, Brendy, por favor, ten mucho cuidado. No tienes ni idea de lo que hay ahí fuera. Son las 8 de la tarde, miércoles 2 de agosto, universitaria, con una beca en el equipo de lanzadores de banderas. Solo 3 días antes, Brendy llamó a su mejor amiga, Janelle Midkiff, para compartir su emoción. No podía dejar de hablar sobre lo de estar preparada para volver a la universidad, porque sé que lo echaba de menos y era realmente donde ella quería estar. En este momento, Brendy está intentando retomar su vida. Además de volver a estudiar, ha encontrado un nuevo trabajo. Brendy también había solicitado un trabajo en Walmart.
y estaba esperando a que tuviesen un hueco disponible para incorporarla a la plantilla. Brendy comparte esta noticia con su madrina, Michelle Cole. Siempre me he considerado la segunda madre de Brendy. Soy su madrina, pero sin duda también soy su segunda madre. Han pasado 2 años desde que Brendy dejó la universidad. Ese miércoles, mientras está sentada con su madre, Brendy comparte su preocupación por reincorporarse al equipo de lanzadores de banderas. Ella estaba deseando conocer a los miembros de la nueva banda, pero al mismo tiempo le asustaba hacerlo, porque era mucho más mayor que el resto. Estaba un poco preocupada por eso. Esperaba poder hacer un buen trabajo con los lanzadores de banderas, como había hecho años anteriores. Debido a su pasión por la música, Brendy siempre acababa siendo la protagonista. Le encantaba cantar. Uno de sus sueños era ser cantante de country. Creo que ella sentía que tenía que destacar un poco más y dedicarse siempre a hacer cosas que fuesen fabulosas. No era suficiente estar solo en la banda, tenía que estar en el equipo de lanzadores de banderas también. La dedicación de Brendy a la música y su participación en el equipo de lanzadores de banderas le hizo ganar en el instituto una beca para la universidad en el año 2001. Durante la primera mitad de su primer año en la universidad, veías a Brendy fuera con esa bandera en la mano y practicando sin parar. Ella nunca paraba hasta que le saliese. Este estado del medio oeste de los Estados Unidos alberga grandes ciudades, como Columbus, Cleveland y Cincinnati. Pero también presume de extensas áreas rurales, especialmente al este de la región, al pie de los montes Apalaches. Posee una gran cantidad de parques naturales y bosques, y es un destino muy popular entre los amantes de las actividades al aire libre. Los condados del sudeste de Ohio destacan por su belleza natural. Sus habitantes son bellísimas personas, tienen un carácter bastante tranquilo, y muchos de ellos se dedican a la ganadería, a la agricultura, a la tala de árboles, a la caza y a la pesca. En 1989, un camionero llamado Don Welling disfruta de la caza en esa zona de Ohio. Don Welling tenía 35 años. Vivía solo y era una persona bastante atlética. Le gustaba mucho hacer deporte y a menudo iba al gimnasio. Salía a correr o a caminar. Estábamos muy unidos. Nos gustaba mucho ir de copas juntos o ir a cazar. Éramos buenos amigos. De vez en cuando se pasaba por casa para ver cómo estábamos y para jugar con los críos. Se le daba muy bien los niños. Él no tenía hijos, por eso trataba a sus sobrinos como si fueran sus hijos. Durante las vacaciones se pasaba el día jugando con ellos. Si a día de hoy aún estuviese entre nosotros, seguramente estaría jugando a la pelota con mi nieta. Sábado 1 de abril de 1989. Don se despierta temprano y, como de costumbre, sale a caminar por una carretera solitaria. Salió de casa muy pronto, por la mañana. Tenía la costumbre de ir a caminar los sábados por una carretera cercana a su casa. Aquel día no fue una excepción. En un momento dado, la caminata de Don da un giro inesperado. Momentos más tarde, un conductor encuentra su cuerpo tendido sobre la carretera. Mandaron una ambulancia y también a algunos agentes de la oficina del sheriff. Al principio pensaron que un coche lo había atropellado. Pero los agentes pronto se dan cuenta de que no se trata de un atropello. Al observar su cuerpo con más detenimiento, descubren que Don Welling tiene una herida de bala en el pecho. Acababa de llegar a casa después del trabajo y me los encontré a todos allí sentados y con caras largas. Le pregunté a mi mujer qué es lo que pasaba y me contó que le habían disparado. Solo tenía 35 años cuando lo mataron. Tenía toda la vida por delante. Fue una verdadera tragedia que le quitaran la vida a una edad tan temprana. Mientras la noticia del asesinato se extiende, los detectives y los forenses buscan pistas en la escena del crimen. Buscábamos cualquier tipo de pistas, como huellas de neumáticos, el casquillo vacío de la bala, o cualquier otra cosa que hubiera podido llevar encima el agresor. Buscábamos cualquier cosa que se le hubiera podido caer al asesino. No encuentran gran cosa en la zona, pero la autopsia revela que la bala fue disparada con un rifle del calibre 30.
La única pista que teníamos era la bala que había matado a Don Welling. No hallamos ninguna otra pista en la escena del crimen. Y lo que es más desconcertante, la policía no encuentra ningún posible móvil para el misterioso asesinato. Investigamos a fondo la vida de la víctima para descubrir con quién se relacionaba, quiénes eran sus amigos y si tenía algún enemigo. Teníamos que buscar un posible sospechoso, pero no encontramos a nadie con quien tuviese desavenencias. La investigación pronto llega a un punto muerto. La víctima era un hombre muy querido por todo el mundo. Nadie podía comprender cómo alguien había podido asesinarlo. En aquel momento no había ninguna prueba ni ningún motivo por el que presuntamente alguien hubiese podido matar al señor Welling. ...10 de noviembre de 1990. Ha pasado más de un año y medio desde que dispararon a Don Welling. En otro condado del este de Ohio, un joven de 21 años, llamado Jamie Paxton, se dispone a pasar el día cazando ciervos. Jamie era un chico al que le encantaban las actividades al aire libre, como la caza o la pesca. Vivía en casa de sus padres, tenía novia y trabajaba en una fábrica. Jamie se bajó del vehículo en una zona bastante remota. Se dejó en el coche el arco y las flechas que iba a usar para cazar. Un vehículo desconocido que pasa por la carretera se detiene junto a él. Segundos más tarde, se oyen disparos y Jamie cae al suelo. La policía se persona en el lugar tras recibir la llamada del vecino que ha encontrado el cadáver de Jamie. Cuando llegamos, vimos que su vehículo estaba aparcado junto a la carretera. Había una zona con mucha hierba que hacía un poco de pendiente, y allí es donde yacía su cuerpo. En el lugar no había testigos ni pistas. No había casquillos de bala. Lo único que teníamos era el vehículo, en el que encontramos la cartera de la víctima con algo de dinero y su arco. El cuerpo se encontraba a unos 15 metros del coche. No encontramos a nadie con quien aquel joven se llevara mal. Era un chico muy normal. Por lo general, cuando hay un asesinato, siempre hay un móvil. Puede ser obra de un marido celoso o de una esposa enfadada. Pero en el caso de Jamie, no había nada de eso. Parecía haber sido un homicidio totalmente al azar. La policía no encuentra pistas en el lugar del crimen. Y tampoco puede señalar a ningún posible sospechoso, pero la autopsia de Jamie Paxton revela que la bala que lo mató es del calibre 30, igual que la que acabó con la vida de Don Welling. Pero como el primer asesinato tuvo lugar en otro condado hace más de un año y medio, nadie se percata de la similitud entre ambos casos. Sin embargo, la investigación del caso más reciente da un gran paso adelante. La madre de Jamie Paxton, en busca de respuestas, emprende su propia investigación y envía una carta al director de un periódico para hacer un llamamiento al asesino de su hijo. La señora Paxton, afectada como lo estaría cualquier madre en su situación, participó de forma muy activa en la investigación. Quería saber por qué habían matado a su hijo y por eso decidió enviar una serie de cartas al director de un periódico del condado de Belmont y, al final, recibió la respuesta de una persona que decía ser el asesino de su hijo. El periódico recibió la carta de una persona que básicamente decía ser quien había matado a Jamie Paxton. Decía que creía que la madre de Jamie tenía derecho a saber qué le había pasado exactamente a su hijo. Según su versión, cuando vio a Jamie, oyó una voz en su cabeza que le decía, mátalo, por lo que se detuvo, sacó el arma y le disparó. El autor de la carta insinúa que ha matado en otras ocasiones y alardea de que sus crímenes son perfectos. En la carta decía que no era culpa del sheriff ni de la policía. Decía que si no resolvían el caso no era por culpa suya, ya que había ido con mucho cuidado para no dejar ningún rastro y para que no hubiese testigos. Decía que nunca lo atraparían y que aquella carta sería la última vez que tendríamos noticias de él. Por lo que explica en la carta, no cabe duda de que no se trata de una broma pesada. Si no la ha escrito el propio asesino, lo ha hecho alguien que conoce bien las circunstancias del asesinato. Los forenses no encuentran huellas dactilares en el papel. Así que los agentes se centran en ciertas frases de la carta que consideran que pueden conducirlos al asesino.
El autor de la carta dice haber visitado una placa conmemorativa en la escena del crimen y haber estado junto a la tumba de la víctima. Cuando está a punto de cumplirse un año del asesinato de Jamie Paxton, hay quien piensa que podría volver a visitar esos lugares. Pensamos que el día del aniversario regresaría, si no a la tumba de su víctima, al lugar donde lo asesinó. Desplegamos un equipo de vigilancia al que se unieron agentes del FBI y otros expertos. Fueron al cementerio. Colocaron todo un arsenal de micrófonos y cámaras junto a la tumba y se apostaron en un edificio que había al otro lado de la calle. No parecía haber mucho movimiento en el cementerio. Era un lugar bastante solitario. Supongo que por eso les pilló desprevenidos cuando alguien apareció junto a la tumba. En la grabación se ve a alguien acercándose, leyendo el nombre de la tumba y al cabo de unos segundos reanudando su camino. Cuando los agentes se dieron cuenta de que alguien había estado junto a la tumba, se precipitaron fuera del edificio y se pusieron en busca de aquel individuo, pero fueron incapaces de localizarlo. Parecía haberse esfumado. La operación de vigilancia ha fracasado. El asesino pronto atacará otra vez. Y Ohio vivirá una operación de busca y captura memorable. En noviembre de 1991, los detectives de Ohio investigan el brutal asesinato de Jamie Paxton, de 21 años, a quien un francotirador desconocido disparó en una zona rural. El ataque es casi idéntico al asesinato de Don Welling, que tuvo lugar en un condado cercano, pero todavía no se ha establecido una relación entre ambos crímenes. 14 de marzo de 1992. En el condado de Coshocton, al este de Ohio, un hombre de 48 años llamado Claude Hawkins se levanta temprano con la intención de dedicar el día a su pasatiempo favorito. Claude Hawkins estaba casado y tenía hijos. Era empleado de una siderúrgica y al parecer era un tipo muy trabajador. Iba todos los días a trabajar y no se metía con nadie, por lo que no tenía ningún enemigo. Durante su tiempo libre le gustaba mucho ir a pescar. Aquel día cogió sus cosas y aparcó el coche junto a la presa del río Willow, donde tenía intención de ponerse a pescar. Le gustaba mucho pescar en los riachuelos que había en aquella zona. Aquel día se puso a pescar en la presa del río Willow. Pero de repente, alguien le disparó en la espalda desde la carretera. Ese mismo día, la policía que investiga la macabra escena no encuentra más pista que el propio cadáver. Trasladan el cuerpo de Claude Hawkins para hacerle la autopsia. Mediante un examen con rayos X, tratan de localizar la bala que acabó con su vida. La bala se partió en pedazos al atravesar el cuerpo de la víctima. Muchas veces, cuando la bala se dispara con un rifle en lugar de una pistola, se hace añicos mientras atraviesa el cuerpo. Esto es debido a la gran velocidad que alcanza al dispararse con un rifle. En este caso, había fragmentos de bala en el cuerpo que indicaban que el asesino podría haber utilizado un rifle en lugar de una pistola para disparar. Con la esperanza de que los exámenes balísticos identifiquen el arma del asesinato, la policía del condado amplía su investigación. Cortamos la circulación de la carretera. Durante 2 o 3 días estuvimos hablando con todo el mundo que encontramos en la carretera solitaria donde lo asesinaron, en busca de testigos o posibles pistas. Pasamos semanas investigando la vida de Claude Hawkins. Interrogamos a sus hijos, a su exmujer, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos y a sus parientes. No sabíamos exactamente por qué alguien habría podido seguir a Claude Hawkins por aquella pequeña carreterucha para dispararle por la espalda y luego marcharse. Como no encontrábamos ningún motivo, empezamos a pensar que no sería un caso aislado. Y entonces fue cuando recordé aquel otro caso. En busca de algún vehículo, Dennis Ryok recuerda el asesinato de Don Welling en 1989. Aunque no está al tanto de los detalles del caso, se pregunta si lo resolvieron. Cogí el teléfono y llamé a Walt Wilson, que por aquel entonces era el detective del condado de Tuscarawas y ahora es el sheriff. Le dije que teníamos un homicidio en el que habían disparado a la víctima en la espalda sin un motivo aparente, mientras estaba realizando una actividad al aire libre. Le dije que estaba pescando en una zona bastante aislada.
Le pregunté si el caso era parecido al de Donald Welling y me dijo que sí. Nos preguntábamos si los dos homicidios podrían estar relacionados. Es Rayo que envía un teletipo a las policías de los diversos condados del este de Ohio y a las de varias regiones fronterizas en busca de otros casos similares, y no tarda en descubrir el caso de Jamie Paxton. Aunque el examen balístico revela que a la víctima más reciente, Claude Hawkins, le dispararon posiblemente con un rifle Mauser sueco de 6,5 por 55 milímetros en lugar del rifle del calibre 30 utilizado en los casos anteriores, todavía existe una similitud alarmante entre los tres asesinatos. También sale a la luz el caso de un reciente tiroteo en el condado cercano de Muskingum. A finales de 1990, Kevin Loring, de 30 años, fue hallado muerto tras separarse del grupo de amigos con el que había salido a cazar. En un principio, el condado de Muskingum consideró que fue un accidente por parte de algún cazador de ciervos desconocido. Conocía bastante bien a los detectives que trabajaban allí y les dije que creía que su caso estaba relacionado con el nuestro. Al caer la noche, la policía se da cuenta de que los 4 asesinatos aleatorios cometidos en diversos puntos del este de Ohio podrían ser obra de un solo criminal. Decidimos organizar un equipo de investigación con agentes de cada uno de los condados en los que se habían cometido los homicidios, además del FBI, con la intención de investigar los casos y descubrir si estaban relacionados. Pero antes de que realicen ningún avance, otro despiadado ataque tiene lugar en una zona rural remota. La víctima es Gary Bradley, un hombre de 44 años al que dispararon mientras pescaba solo. Teníamos el presentimiento de que el asesino era el francotirador al que estábamos buscando. La autopsia parece confirmar las sospechas. A Gary Bradley también le han disparado con un Mauser sueco de 6,5 por 55 milímetros. El mismo tipo de arma que utilizaron para matar a Claude Hawkins. Ya teníamos 5 homicidios que investigar. No teníamos ninguna pista ni ningún sospechoso. El equipo de investigación solicita la ayuda de la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI. Comparando las características de los asesinos en serie de todo el mundo, esta unidad se especializa en la elaboración de perfiles criminales que pueden ayudar a la policía a identificar a posibles sospechosos. El perfil del FBI que recibimos decía que la persona que estábamos buscando era probablemente un varón blanco de mediana edad, muy inteligente y solitario. Era alguien a quien le fascinaban las armas de fuego y que disfrutaba matando. No solo a seres humanos, sino también a perros y gatos. Cuando su necesidad de matar se hacía más impetuosa, era cuando asesinaba a seres humanos. Gracias a esta descripción, la policía se da cuenta de que una oleada de matanzas indiscriminadas de ganado en la región oriental de Ohio puede ser obra del mismo hombre. Además, como todos los asesinatos a excepción de uno tuvieron lugar en sábado, la policía cree que es posible que el asesino trabaje a tiempo completo durante el día. También pensamos que el asesino tenía que vivir por aquí. Se sentía muy a gusto en estos condados. Iba y venía a sus anchas y parecía conocer bien la zona. Por eso pensamos que o bien vivía en la región o bien viajaba de forma muy frecuente aquí. En agosto de 1992, con la idea de advertir a la población y de solicitar su ayuda, el equipo de investigación hace público su trabajo. Tuvimos una rueda de prensa con todos los investigadores y explicamos que estábamos investigando aquellos crímenes que parecían ser obra del mismo asesino en serie. Explicamos por qué creíamos que estaban relacionados, describimos un poco el perfil que habíamos confeccionado y animamos a la población a que llamaran al 800 o a cualquiera de los detectives si tenían alguna información que pudiera sernos útil para la investigación. La noticia desata el miedo entre los habitantes de la región. Era terrible. La nuestra es una comunidad muy pequeña en la que muchas personas a menudo salen a cazar o a pescar y la gente tenía miedo de seguir con su día a día. La oficina del equipo de investigación recibe cientos de llamadas en los días siguientes. La policía cree que es cuestión de tiempo que el peligroso individuo al que buscan ataque de nuevo. Agosto de 1992. En Ohio, un equipo de investigación compuesto por agentes de la policía local y del FBI anda tras la pista del asesino en serie que dispara a sus víctimas en remotas zonas rurales. 5 hombres ya han sido asesinados y la población de la región está alertada del modus operandi del asesino. La gente tenía miedo. Todo el mundo estaba bastante inquieto. Los medios de comunicación mantenían a la población informada al minuto. Advertían que no era recomendable salir a cazar o a pescar si no era en compañía de alguien. Decían que tenías que vigilar siempre a tu alrededor porque en cualquier momento podía haber alguien apuntándote con un arma.
El pánico generalizado desata una oleada de llamadas a la línea directa del equipo de investigación. Recibimos la llamada de 2 bomberos de Columnus que nos dijeron que estaban en el campo cazando marmotas, sentados junto a un fardo de paja, cuando de repente vieron que una camioneta de color rojo se les acercaba. El conductor detuvo el vehículo, se apeó y les apuntó con un rifle. Al verlo, los cazadores se escondieron tras el fardo de paja y finalmente el agresor volvió a subirse a la camioneta y se marchó. Aunque no logran identificar la camioneta ni al conductor, la policía cree que puede tratarse del asesino en serie. Mientras tanto, reciben numerosas llamadas de personas que dicen conocer a alguien que encaja con el perfil del posible sospechoso que los medios de comunicación han hecho público. Pensamos que si realmente todos los casos estaban relacionados, entonces podíamos descartar a todos aquellos que no hubiesen podido cometer al menos uno de los asesinatos. Les preguntábamos si tenían trabajo y si trabajaban en el momento del asesinato. La mayoría de ataques ocurrieron durante el día y si demostraban que en esa franja horaria estaban ocupados, ya podíamos descartarlos. Trabajamos en la investigación día tras día durante largas horas. Estábamos muy ocupados, pero al pensar en las familias que habían perdido a sus seres queridos, sentíamos que se lo debíamos. Teníamos que salir ahí fuera y seguir con nuestro trabajo. En la primera semana, tras la publicación de la descripción del posible asesino, la policía investiga a más de 100 posibles sospechosos, pero la mayoría son descartados. Recuerdo que llamábamos cada tanto para preguntar si había alguna novedad. Hubo muchas pistas falsas que marearon un poco al equipo de investigadores. Pero el 26 de agosto de 1992 consiguen dar un gran paso adelante. Walt Wilson, uno de los miembros más destacados del equipo de investigadores, se encuentra con un hombre llamado Richard Fry, que ha llamado para informar de que cree conocer al responsable de la oleada de asesinatos. Tenía un presentimiento muy fuerte de que el autor de los crímenes podía ser un amigo suyo. En aquel momento no había ninguna prueba, pero su instinto le decía que tenía que avisarnos. Según el señor Fry, el amigo en cuestión es un hombre de 42 años llamado Thomas Dillon. Tiene estudios superiores, es inteligente y trabaja de técnico de aguas en la ciudad cercana de Canton. Aunque algunos lo consideran un tipo solitario, en muchos aspectos se le puede considerar una persona normal y corriente. Thomas Dillon era un padre de familia aparentemente normal. Tenía esposa y un hijo, y vivía en un barrio decente. Era alguien del que jamás pensarías que pudiera ser un asesino en serie. Pero las aficiones de Dillon encajan con las del perfil del asesino elaborado por el FBI. Matar animales. Estaba loco por las armas y tenía un buen estados de la ciudad para matar a cualquier tipo de animal que se le pusiera a tiro. Disparaba a perros, gatos, ciervos, marmotas y a todo lo que... Según Richard Fry, Thomas Dillon puede ser el autor de la serie de disparos que han reducido el número de cabezas de ganado durante los últimos meses. Y lo que es más inquietante, Thomas Dillon ha expresado recientemente su fascinación por los asesinos en serie. Dijo haber leído libros sobre asesinos en serie y también que tenía mucho tiempo para visitar aquellas zonas. Uno de los principales motivos por los que el señor Fry sospechaba del señor Dillon es que en una ocasión este le preguntó si creía que alguna vez había matado a alguien. Empezó a bromear sobre el tema. Creo que fue entonces cuando el señor Fry tuvo más claro que nunca que Tom Dillon podía ser perfectamente el autor de los asesinatos. Tras el encuentro con Richard Fry, Walt Wilson emprende la investigación del nuevo sospechoso. Aunque jamás han detenido a Thomas Dillon por disparar a animales, en una ocasión lo condenaron por estar en posesión de una pistola y de un silenciador sin registrar. Y el juez le impuso la prohibición de llevar consigo cualquier tipo de arma de fuego. Pero lo más inquietante es saber dónde estaba el día de los asesinatos. Una de las primeras cosas que hice fue contactar con el supervisor de la compañía de aguas de Canton. Hablé con él y le pedí una copia de los horarios de Tom Dillon. Y vi que trabajaba de lunes a viernes. Tenía los fines de semana libres. Y curiosamente, muchos de los crímenes habían tenido lugar en sábados y domingos. Pero al contrario de muchos otros posibles sospechosos a quienes ha investigado la policía, Thomas Dillon también tenía el día libre el miércoles en que Kevin Loring fue asesinado. Tom Dillon se tomó aquel día libre. Su vehículo también concuerda con la descripción que proporcionaron los cazadores el día de aquel sospechoso incidente.
Saqué unas cuantas fotografías de Tom Dillon subiendo a la camioneta después del trabajo. El vehículo era un Toyota de color rojo, muy común entre los habitantes del condado. Poco a poco íbamos descartando todas las pistas falsas que habían llegado a la oficina. Pero con Tom Dillon pasaba todo lo contrario. En lugar de encontrar motivos para descartarlo, cada vez nos parecía más sospechoso. Al final pasó a ser el objeto principal de la investigación. Cuando empiecen a vigilar a Thomas Dillon más de cerca, las sospechas se harán aún mayores, sobre todo cuando los investigadores observen sus tendencias violentas de primera mano. Septiembre de 1992. En Ohio, un equipo de investigadores está tras la pista de un asesino en serie que ha disparado a 5 hombres que se encontraban en zonas rurales remotas. El principal sospechoso es Thomas Dillon, de 42 años, un fanático de las armas, conocido por su afición a disparar a animales. Aunque la policía no dispone de suficientes pruebas para detenerlo, coincide con el perfil del asesino elaborado por el FBI y no trabajaba los días en que tuvieron lugar los asesinatos. Tenían la convicción de que era el asesino, y por eso pasó a ser el centro de atención en la investigación. Aún así, no había nada que demostrara que era el responsable de los tiroteos. No había ningún testigo que corroborara que estábamos buscando a un varón blanco de tal estatura o de tal peso, ni que tenía un coche rojo. Nadie había visto nada, no había casquillos de bala ni huellas dactilares. No había nada que lo relacionara con los asesinatos. En busca de algo que les permita avanzar en la investigación, el equipo comienza a seguir a Dillon durante su tiempo libre, que en gran parte pasa bebiendo cerveza mientras conduce por las carreteras secundarias del este de Ohio. Para evitar ser descubiertos, envían una avioneta que dirigirá a los vehículos camuflados desde el aire. Queríamos ver cuál era su patrón de conducta, a dónde iba normalmente, si volvía a los lugares donde ocurrieron los crímenes, si visitaba las tumbas de las víctimas o si estaba al acecho de una próxima víctima. Nos preocupaba muchísimo que Tom Dillon tratara de asesinar a alguien mientras lo teníamos bajo vigilancia. En una ocasión, había una mujer corriendo junto a la carretera y Dillon disminuyó la velocidad al pasar junto a ella. Desde la avioneta nos informaron de la situación, de que había una mujer corriendo y él cada vez iba más despacio. Se nos puso el corazón a 1000 por hora, porque no sabíamos qué iba a pasar. Desde la avioneta luego nos dijeron que no nos preocupáramos porque ya había pasado de largo. Fue un alivio. Pero, para nuestro disgusto, Dillon giró hacia la derecha unos metros más adelante. Los agentes de la avioneta nos avisaron a gritos de que estaba girando de nuevo hacia la derecha y que pensaban que quizás estaba intentando volver hacia la mujer. Cuando nos lo dijeron por tercera vez, ya se le veían las intenciones. No sabíamos si pasar a la acción o esperar a ver qué ocurría. Recuerdo que Dane y yo estábamos sudando la gota gorda. De repente, desde el helicóptero nos dijeron que la mujer que corría se había metido en el bosque. Decidimos que tendríamos que pasar a la acción para evitar que pudiera hacerle daño. A principios de noviembre, el equipo de investigación sigue a Dillon a una feria de armas de Cleveland, donde se hace con una pistola semiautomática del calibre 25, con lo cual comete una infracción de la sentencia que le impuso un tribunal federal por tenencia ilícita de armas. Durante los próximos días, en la zona rural de Ohio donde reside, exhibe sin tapujos su afición por el uso de armas de fuego y por los actos vandálicos. Era un hombre de 42 años, pero parecía más bien un delincuente juvenil. Disparaba objetos como señales de stop o medidores de electricidad. Él solito se montaba su propia oleada de actos vandálicos. Aunque el equipo de investigadores podría detenerlo por la reciente adquisición de un arma, temen que hacerlo ponga en peligro el principal objetivo de su investigación. Solo teníamos un intento para que le impusieran una condena acorde con la gravedad de sus actos. Si lo hubiésemos detenido en aquel momento, solo le habríamos podido acusar de comprar aquella pistola. No habríamos podido cerrar el caso de los homicidios. Lo habrían condenado a 6 meses de cárcel y al final lo habrían puesto en libertad. 10 de noviembre de 1992. En el segundo aniversario del fallecimiento de Jamie Paxton, el equipo de investigación espera conseguir un nuevo avance en el caso. En la carta anónima que un periódico local recibió el año anterior, el asesino de Jamie Paxton aseguró que a menudo visitaba la escena del crimen y el cementerio del condado cercano de Belmont. De hecho, varios agentes observaron una figura misteriosa de forma fugaz el año anterior, el día del primer aniversario del asesinato. Si Thomas Dillon es el asesino, una visita a cualquiera de esos lugares podría delatarlo. Aquel día en particular no se acercó al condado de Belmont.
Solo salió de casa para barrer las hojas del jardín, por lo que nos quedamos bastante decepcionados. Sin embargo, al día siguiente, Dillon se dirige al condado de Belmont y visita las oficinas de un periódico local. Allí se hace con un ejemplar del periódico del día anterior, el día del aniversario del asesinato de Paxton. Curiosamente, la policía descubre que el interés esporádico de Dillon por la prensa coincide con días cercanos a las fechas de los asesinatos. Descubrimos que estaba interesado en algunos de los homicidios. De hecho, incluso se había suscrito a algunos periódicos de la zona para mantenerse al tanto de los avances en la investigación, lo cual reafirmaba la creencia de que estábamos siguiendo la pista del responsable de los asesinatos. Cuanto más le conocíamos, más claro nos parecía que era el asesino. Pero a pesar de su creciente convicción, los detectives aún carecen de pruebas materiales que incriminen a Dillon. A finales de noviembre, lo siguen hasta otra feria de armas, donde se hace con un rifle del calibre 22, de nuevo haciendo caso omiso de la prohibición que le impuso el Tribunal Federal. Cada día discutíamos acerca de cuánto más podíamos aguantar, arriesgándonos a que Dillon se cobrara otra víctima. Nos preguntábamos qué más íbamos a conseguir, mientras la temporada de caza de ciervos se nos echaba encima, lo que significaba que cada vez más personas iban a salir al bosque para cazar, vulnerables ante la amenaza del pistolero. Habíamos llegado a un punto en el que el riesgo que conllevaba esperar a que apareciesen más pruebas pesaba mucho más que la esperanza que teníamos de que eso ocurriera. Por eso, finalmente, decidimos detenerle por infringir la orden del juez. Pero aún así seguiríamos buscando pruebas que lo incriminaran por los asesinatos. Pensamos que quizás sería bueno que atacáramos con órdenes de registro para ver qué conseguíamos. El 27 de noviembre, el equipo de investigación se pone en acción y se presenta ante Dillon cuando sale del supermercado. Una vez detenido, obtienen las órdenes de registro. Luego realizan una inspección a fondo de la casa de Dillon, de su oficina y de su camioneta. Los detectives se pusieron a buscar armas, recortes de periódico, cartas y cualquier cosa que pudiese vincularlo con los homicidios. Lo ideal para la policía sería encontrar las dos armas empleadas en los tiroteos, y una de ellas es un rifle Mauser sueco muy poco común. Encontramos muchos mapas del sudoeste de Ohio, todo tipo de artículos de caza, ballestas, etc. Pero no hallamos nada que lo vinculara con ninguno de los homicidios. Nos habría valido un diario suyo, algún recuerdo que hubiese guardado, recortes de periódico de los homicidios o cualquier cosa por el estilo. Pero si ese tipo de objetos existían, nosotros no fuimos capaces de encontrarlos. Ese mismo día, la policía trata de que Dillon admita la autoría de los asesinatos, perturbándolo con fotos de las víctimas y de los lugares donde murieron. Creo que fue entonces cuando empezamos a tomar el control de la situación. Dillon se dio cuenta de que sabíamos que él era el asesino y le fuimos presionando cada vez más hasta que vimos que estaba al límite. De repente se levantó, nos dijo que no tenía nada que confesar y que no quería seguir con el interrogatorio. El equipo de investigación realiza un último intento de recopilar pruebas materiales que relacionen de forma directa a Dillon con los asesinatos. Si fracasan, un asesino en serie quedará en libertad y podrá volver a matar. Diciembre de 1992. En Ohio, un equipo de investigadores ha detenido a Thomas Dillon, de 42 años. Aunque todavía buscan pruebas materiales que lo relacionen con los crímenes, están convencidos de que es él quien siguió y disparó a traición a 5 hombres en el campo. Recuerdo la rueda de prensa que dio el grupo de investigación el día que anunciaron que lo habían encontrado. Creo que fue un gran alivio para la gente saber que tenían a alguien detenido. Fue una gran sorpresa para todos. Estábamos muy contentos de que al fin lo hubieran atrapado. Hacía tiempo que por esta zona se respiraba mucha tensión. A la gente no le hacía ninguna gracia que alguien así estuviese acechando por nuestra pequeña región. Fue un gran alivio para todos cuando supimos que lo habían capturado. Además de la información sobre el detenido, los investigadores hacen pública la lista de armas que están buscando, entre las que se encuentra el Mauser sueco utilizado en 2 de los asesinatos. Solicitaban la ayuda de quienes conocían a Thomas Lee Dillon.
Necesitaban alguna pista que les permitiera avanzar en la investigación y acusar al sospechoso de los asesinatos. El 4 de diciembre, la investigación da un gran paso hacia adelante. Un distribuidor de armas ve la fotografía de Dillon en el periódico y recuerda haber hecho negocios con él. Comprueba entre sus documentos y se da cuenta de que el 5 de abril, el mismo día que dispararon a Gary Bradley, Thomas Dillon le vendió una Mauser sueca, al que los investigadores están buscando.
Crímenes imperfectos. Hubo una época en que la fábrica de acero de Bethlehem Sparrows Point era la mayor planta de acero del mundo. Más de 30.000 empleados producían nada menos que 15 toneladas de acero al minuto. Nathan Allen, de 45 años, trabajaba en la fábrica para mantener a sus 5 hijos con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años. Nathan Allen era muy querido por todos. Era un hombre muy trabajador. La explosión no se produjo hasta que Nathan arrancó el motor de la camioneta. Al principio los investigadores sospecharon que podía haber sido una fuga de gasolina lo que causó la explosión, pero esa posibilidad quedó pronto descartada. Vimos que el cráter se había formado hacia el interior del depósito de gasolina, no hacia afuera, lo cual nos hizo comprender que el depósito de gasolina no había tenido nada que ver con la explosión. Los investigadores peinaron la zona, examinando hasta el último centímetro del aparcamiento, y encontraron una pieza clave para el caso. En una de las cuadrículas encontré el tapón. Un pequeño trozo de plástico que sirve para tapar una cápsula explosiva. Una cápsula explosiva es un dispositivo que se utiliza para detonar explosivos. Fue un hallazgo extraordinario. No es corriente encontrar el tapón de una cápsula explosiva porque va insertado en los explosivos y generalmente queda totalmente destruido. Y también encontraron pequeños trozos de cable cubierto de plástico azul y amarillo. Esos son los colores y el tipo de cables que se utilizan en las cápsulas explosivas eléctricas para detonar explosivos de tipo comercial o de tipo militar. Los cables estaban conectados al sistema eléctrico de la camioneta, concretamente a las luces auxiliares, lo cual significa que la bomba explotó cuando el conductor pisó las luces de freno o utilizó el intermitente. Cuando se investiga la explosión de una bomba, lo primero que hay que hacer, al menos las primeras 72 horas, es tratar de identificar el tipo de dispositivo utilizado y cómo se ha detonado. Y eso ayuda a establecer una franja de tiempo en la que se ha podido colocar el aparato. La camioneta de Nathan había estado en el aparcamiento desde las 3 de la tarde hasta la hora de la explosión, alrededor de las 11 de la noche. Esto demostraba que alguien había manipulado los cables de la camioneta mientras esta había estado aparcada. Era un dato importante. Desde luego, Nathan no había ido hasta allí sin pisar el freno, así que comprendimos que el dispositivo había sido conectado en el aparcamiento. El que pone una bomba no tiene que quedarse allí observando a su víctima. No hace falta. No es lo que llamamos una detonación dirigida. No hay un cable que va hasta una esquina donde tienes una gran palanca para hacer que explote. La bomba es una unidad independiente porque utiliza la electricidad del automóvil para detonar los explosivos. De modo que el sujeto puede verlo si quiere o puede estar a 1500 kilómetros de distancia, da igual. Pero los investigadores no tenían ningún sospechoso, lo cual significaba que si el asesino decidía volver a actuar, no había forma de detenerle. Los investigadores creían que la explosión que mató a Nathan Allen era un explosivo comercial, el tipo de explosivo que utilizan los expertos. La complejidad del aparato radicaba en el conocimiento que debía tener el asesino del cableado del vehículo para no volar por los aires al conectar los cables al sistema eléctrico. Era necesario algo más que un conocimiento superficial. Y tenían que investigar si las tensiones entre los trabajadores y la directiva de la fábrica se habían vuelto mortíferas. Nadie entendía por qué iba a querer alguien matar a Nathan Allen. De modo que los agentes se pusieron a buscar posibles razones. Una era que tal vez Nathan Allen había estado involucrado en actividades sindicalistas. Lo primero que indagamos en todos los casos es si ha sido alguien a quien conocían, alguien con quien trabajaban o con quien habían tenido una discusión. ¿Quién ha podido querer hacerles algo así, sabe? La mejor es buscar pruebas físicas, encontrar algo que sea especial y relacionarlo con la escena del crimen o con el sospechoso. Entre los residuos de la explosión había miles de posibles pruebas. Había que separar el relleno de espuma y otros materiales de la luz. Estaba claro que no eran trozos de tela ni de ningún otro material. Paymer vio miles de gránulos del tamaño de un grano de arena que parecían estar hechos de plástico. Vistos al microscopio, cada uno tenía 6 capas, cada una de diferente color. Blanco, azul, blanco, morado,
amarillo y rojo. Me quedé asombrado. Cuando lo vi no me lo pude creer. Me fui, me tomé un café, volví y lo miré otra vez. Y entonces se acordó. Y comprendí que no podía tratarse de ninguna otra cosa. Era un descubrimiento que pasaría a los anales de la historia científica. Los investigadores encontraron miles de fragmentos de plástico multicolores, del tamaño de un día vendido. Este lote de explosivos había sido enviado a un comerciante de Virginia que lo vendía en su garaje. El comerciante proporcionó una lista con todos los clientes que le habían comprado explosivos de ese lote de Tobex 220. En aquella época bastaba con tener un permiso de conducir o cualquier identificación y rellenar el impreso de la ATF para comprar explosivos. Hoy en día es muy distinto. Había 15 personas en la lista y los investigadores reconocieron uno de los nombres. Era Pete McPhillin, el tío de Nathan Allen, cuya mujer cuidaba de los niños de Nathan. Fue una suerte encontrar los marcadores con su código. Y ver que el nombre de McPhillin estaba en la lista de los compradores de explosivos fue decisivo. Fue una gran alegría. Fue como marcar un gol y celebrarlo por todo lo alto. Los miembros de la familia no se lo podían creer. Mi padre y el tío Pete se criaron juntos y estuvieron muy unidos toda su vida. Eran prácticamente como hermanos. A veces se llamaba a sí mismo Pete el Malo. Quería ser un tipo duro, aunque no sé si era muy duro. Al ser interrogado, McPhillin dijo que había comprado los explosivos para volar unos troncos que había en un terreno de su propiedad y que todavía los conservaba en su garaje. Pete McPhillin dijo: he encontrado los explosivos, aquí los tengo. Fuimos y curiosamente el Tobex que tenía era Tobex 210, un producto totalmente diferente. Pete McPhillin no pudo mostrarnos el Tobex 220 que había comprado en Virginia. Y los investigadores descubrieron que McPhillin era mecánico de automóviles y era quien solía arreglar la camioneta de Nathan. Mi padre era un excelente mecánico. Lo arreglaba todo. Una semana antes de la explosión me dijeron que Nathan tenía un problema con las luces del freno y le pidió a mi padre que se lo arreglara. Y mi padre cambió los cables de las luces del freno o lo que quiera que hiciera con el vehículo. En la caja de herramientas del coche de McPhillin, los investigadores encontraron unos cables azules y amarillos. Los analistas forenses utilizaron la espectrografía de infrarrojos para analizar la composición química de los cables. Se pasa un rayo de luz infrarroja por el material y ese material absorbe la luz o la refleja. El gráfico sube y baja y eso da lugar a una traza. Los resultados indicaban que el plástico utilizado para hacer los cables encontrados en la caja de herramientas de Pete McPhillin era idéntico al plástico de los cables del lugar de la explosión. Otra prueba que se encontró durante el registro fue un cuaderno que contenía información sobre los turnos de trabajo que hacía la víctima. Esta información fue examinada por los forenses, quienes hicieron una asociación entre la letra del cuaderno y la letra del sospechoso. Pete McPhillin fue detenido y acusado de haber matado a su sobrino. Ahora lo único que necesitaban los investigadores era un móvil. Los investigadores, la familia y los amigos querían saber por qué Pete McPhillin había asesinado a su sobrino Nathan Allen. Los miembros de la familia dieron una posible explicación. Dijeron que Nathan Allen y la mujer de Pete McPhillin, Sandra Sue, habían sido medio novios de adolescentes. Imagino que hacia 1955, Nathan y Sue habían simpatizado y se habían hecho novios. No creo que mi padre tuviera motivos para estar celoso, pero probablemente siempre le había preocupado que pudiera ocurrir algo. 25 años más tarde, Nathan era un padre soltero y Sandra Sue cuidaba de sus hijos cuando él estaba trabajando. Pete McPhillin pensaba que Sandra Sue pasaba demasiado tiempo con los Allen, especialmente con Nathan Allen. Y consideraba que a él no le dedicaba tiempo suficiente y que no cumplía con sus deberes de esposa. Pete consideraba que Nathan Allen era el responsable de esa situación. Mi padre le decía: vamos, Pete, no digas tonterías. Pero en eso quedaba todo. Y ellos seguían pasando mucho tiempo juntos.
Entraba dentro de lo posible que hiciera algo drástico. Por sus experiencias anteriores con mi madre, yo creo que tenía muchos celos de mi madre. Sé que él la había amenazado muchas veces, que había amenazado con matarla. Todo el mundo sabía que ella no mantenía una relación sentimental con él. El único que lo pensaba era mi padre, Pete McPhillin. Tenía una mala relación consigo mismo porque estaba loco. Era un hijo de perra, eso es lo que era, un hijo de perra. Nunca hubo ninguna aventura. La bomba al sistema de luces auxiliares. McPhillin conocía los horarios de Nathan porque los había encontrado en el garaje, pero no podía saber que aquella noche Nathan se había ofrecido a llevar a casa a su amigo Robert Riffin. La mayor parte de las pruebas voló por los aires, a excepción de los marcadores microscópicos del explosivo que vincularon a Pete McPhillin directamente con la compra del mismo. Pete McPhillin fue procesado y condenado por asesinato. La sentencia fue de cadena perpetua. Aunque sí podíamos demostrar que Pete McPhillin tenía un móvil para matar a Nathan Allen debido a los celos, eso en sí no le convertía en culpable. Lo único que yo creo que nos convenció de su culpabilidad fueron las pruebas forenses. Sin duda, el hallazgo de los marcadores nos facilitó mucho la investigación. Yo creo que no hubiéramos podido resolver el caso y conseguir una condena si no hubiésemos tenido la prueba de los marcadores. En muchos de los casos de crímenes con explosivos puede que sepas quién es el asesino, pero no tienes pruebas forenses que le vinculen con la bomba. Los marcadores nos permitieron relacionar al sospechoso con la bomba gracias a las pruebas forenses. Pete McPhillin fue la primera persona en Estados Unidos en ser condenada por la prueba de los marcadores. La ATF abandonó su programa de marcadores en 1979 debido a su alto coste y a razones políticas. El programa de marcadores en los explosivos debería haberse continuado. Proporciona mucha información a los investigadores, actúa como factor disuasorio para los asesinos. Hay muchas razones para continuarlo, y la razón principal es que ayuda a resolver los casos. Actualmente, Suiza es el único país que tiene un programa de marcadores obligatorio.